Bueno, ¿cómo calcular la longitud de una antena? Puesto que las frecuencias que existen a nivel mundial no son iguales para todos los países, entonces es bueno tener presente de que debemos calcular nuestra longitud de la antena de acuerdo a la frecuencia de nuestro país. Entonces, para ello vamos a hacer este ejercicio. Dice la lección: ¿cómo calcular la longitud de una antena? Aunque no precisamos construir una antena, sí es interesante conocer los cálculos básicos que es necesario realizar para instalarla. El tamaño de la antena, por ejemplo, habrá de ser inversamente proporcional a la frecuencia de la señal que ésta debe captar. Bueno, esto aquí nos indica de que es inversamente proporcional, ya que a mayor frecuencia la longitud de la antena se hace más corta. Entonces, que es lo que vamos a ver en esta parte. Luego dice, dicha frecuencia está relacionada con la longitud de onda según la siguiente fórmula. Lambda igual longitud de onda metro. F igual frecuencia en hertz. Y delta es igual velocidad de la luz 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Así, por ejemplo, para una señal de recepción de 75 MHz que corresponde a una longitud de onda lambda igual 4 metros. Entonces ahorita vamos a calcular esto para tener un ejemplo de cómo se calcula la longitud de la antena. En primer lugar, debemos de partir de que la velocidad de la luz es 3 por 10 a la 8. Pero necesitamos un número concreto que nos sirva para hacer los cálculos. Para ello, nos valemos del bloc de notas. Bueno, entonces vamos a llevar este número a un terreno común. Para ello entonces tenemos que 3 por 10 a la 8 es igual a que le coloquemos 8 ceros a la derecha al 13. Entonces tendremos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora vamos a subdividirlos y puntuamos, y esto nos da una cantidad de 300 millones. Entonces son 300 millones metros sobre segundo. Ahora, si estos 3 ceros le colocamos una K, tendremos 300.000 kilómetros sobre segundo. Y si estos 3 los llevamos al letra M, tendríamos 300 millones metros sobre segundo. Por lo tanto, entonces nos quedamos con 300. Igual sucede con la frecuencia de 75 por 10 a la 6. Si escribimos 75 y escribimos 6 ceros a la derecha, y luego puntuamos, obtendremos 75 millones. Es la misma operación, por lo tanto ambos están en el mismo rango. Y aquí ya tenemos un terreno común.
lo dejamos solamente como 75. Es decir, que esta operación la vamos a hacer dividiendo 300 sobre 75. Y quedaré así, 300 sobre 75 igual 4, que es la misma cantidad que aparece acá. Eso da 4 metros. Ahora sigue diciendo la lección que la longitud de la antena deberá ser la mitad de la longitud de la onda. Para ello tendremos que hacer lo siguiente. Longitud de la onda es igual a lambda sobre 2. Esto quiere decir que este resultado de 4 lo tendremos que dividir sobre 2 y el resultado sería 2. Esto también equivale a que debemos de modificar este número que es el lambda. Entonces lo vamos a llevar a 150 y repetimos la operación. 150, que es lambda media, sobre 75 nos da 2. Entonces ya aquí tenemos un terreno común para comenzar con los cálculos de la antena. Luego dice, volviendo a nuestro ejemplo, el tamaño de la antena necesaria para captar una frecuencia de 75 MHz será de 2 metros. Dice, este valor corresponde a la longitud ideal o teórica. En la práctica, esa longitud se suele reducir un poco, aproximadamente un 5%. Entonces, teniendo ya las bases sentadas para calcular lo que es la longitud de una antena, entonces vamos a la práctica haciendo los cálculos según nos los permite la norma que hay para nuestros países. Entonces, según la tabla, tenemos que 473 MHz es la frecuencia en la cual todos estos canales están sintonizados y que tienen que ver más que todo con el canal Caracol, el operador Caracol. Tenemos todos estos canales y son de cobertura nacional. Que en la frecuencia de 479 MHz tenemos todos los canales que tienen que ver con este operador RCN y también son de cobertura nacional. Luego tenemos la frecuencia de 485 MHz que tienen que ver con este operador y que también es de cobertura nacional. Más sin embargo siguen los regionales. 491 MHz y tienen que ver con canales regionales y que son captados en distintos departamentos, mas no son de captación nacional. Más sin embargo, para que nuestra antena cubra todo este tipo de rangos en frecuencia, vamos a escoger la frecuencia más alta, que es esta, 557 MHz, que está dado para canales capitales que solamente son captados en Bogotá y municipios aledaños. Entonces empezamos con los cálculos. Primer cálculo, que es, recuerden que la lambda media nos quedó en 150 sobre 557. Esto nos da 0.26 metros. 0.26 metros equivalen a 26 centímetros. Entonces, para esta cobertura necesitamos una longitud
para nuestra antena de 26 centímetros. Llevamos el cálculo entonces a las frecuencias bajas, que es la 473. Entonces tenemos 150 sobre 473 y eso nos da 0.31 metros. Entonces, 0.31 metros equivale a 31 centímetros, que sería para las bandas de frecuencias más bajas. Entonces tenemos un rango desde 26 hasta 31 centímetros para la construcción de nuestra antena. Pero también tengamos en cuenta la frecuencia media. Para ello entonces sumamos 473 más 557, que es la frecuencia más alta, y luego dividimos sobre 2. Eso nos da 515. Es la frecuencia media. Ahora 150 sobre 515 nos da un promedio de 0.29 metros, lo que equivale a 29 centímetros. Entonces, para frecuencias medias tenemos 29, para frecuencias altas 26 y para frecuencias bajas, que son las 473 MHz, tenemos 31. Entonces, nuestra antena se va a basar en 30 centímetros, que es el valor aproximado a todo el rango de longitudes. Entonces nos quedaríamos con 30 centímetros para construir nuestra antena. Entonces, con base a esto, entonces vamos a ver cómo se construye en la práctica un dipolo de 30 centímetros. Para la construcción de la antena vamos a necesitar cable RG6U a 90% 75 ohmios. Lo que vamos a hacer es medir 30 centímetros. Marcamos los 30 centímetros. Luego con un bisturí cortamos todo lo que es el recubrimiento negro y lo retiramos. Una vez hemos retirado el recubrimiento negro, entonces procedemos a cortar para quitar lo que es la malla. Entonces, una vez cortada la malla, podremos entonces también extraerla. Al final nos va a quedar lo que es todo lo que es el centro del coaxial, y este que vamos a utilizar para construir nuestra antena. Entonces de esta debe quedar de 30 centímetros. Una vez hecho el corte, entonces procedemos a retirarlo. Y nos queda entonces el blindaje, que también tenemos que retirar. Para ello entonces hacemos nuevamente un corte en esta parte, procurando no cortar
el cable central. Entonces para ello vamos a hacer el corte. Entonces la manera más fácil de que la malla salga fácilmente es llevarla hacia atrás. Vean, ya aquí queda floja, entonces procuramos ir alándola hasta que suelte toda la malla. Bueno, ahora procedemos a retirar esta parte que hace parte del recubrimiento de la malla. Entonces este sí nos va a tomar un poco de tiempo y tenemos que hacerlo con mucho cuidado, ir desprendiéndolo hasta que nos quede todo lo que es la parte blanca. Ya en este punto ya tendremos entonces nuestra antena terminada. Debe quedar exactamente como vemos acá. Es un trabajo arduo quitarle esta parte, así que les va a tomar un poquito de tiempo, pero con paciencia lo lograrán. Una vez ya terminado, procedemos a armarla de la forma que nosotros queramos. Podemos hacerle el diseño que nosotros veamos conveniente. Por ejemplo, yo lo hice de esta forma. Por aquí se conecta lo que es ya la antena. Lo que es el bajante de la antena ya queda conectada acá. Y para recubrirle que no le entre agua, entonces le ponemos esto. Este pedacito de tubo, que es el que va a evitar que le entre, se venga el agua por dentro del cable. Igual a esta parte de acá se le echa un recubrimiento puede ser de pegante, silicona o cualquier cosa que sea impermeable, que no le entre agua. Y este punto es exactamente donde va a entrar el mástil, que puede ser otro tubo o un tubo de hierro, que vamos a llevarlo a la altura de 8 metros, que es la altura ideal para que nuestra antena capte todo lo que es la gama de frecuencias. Bueno, ya para finalizar, entonces podemos conseguir, esto es un ponchador de cables, o sea, donde se unen los terminales de dos cables, se ponchan, se unen y se insertan aquí. Entonces esto lo puede uno sacar de cualquier aparato electrónico que lo traiga, y este entra preciso en este punto. ¿Qué haces? ¡Ah! ¿Qué te pasa, Wax? ¡Kaboom! Al 01-901-444-3444, a cualquier hora del día. Desde hace muchos años, ella ha estado ahí. Ha acompañado. Pero lejos conmigo, a ver si se nos pasa. Está en cada rincón de nuestra casa, que su recuerdo